Buenos días niños, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de conceptos de economía en nuestra clase 2. Vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior para hacer la retroalimentación de nuestra guía número 1 y también a través de esta presentación les voy a dar las bases para que vayan completando su guía número 2. En la sesión anterior, si recordamos, vimos lo que era la economía. La economía es la ciencia social que estudia la administración de los recursos. Y como ustedes recordarán, el problema es que nuestras necesidades son infinitas y limitadas y los recursos que disponemos para satisfacer esas necesidades son limitados. Entonces la economía resuelve esa duda, ese problema. ¿Cómo podemos satisfacer la mayor cantidad de nuestras necesidades con los recursos que tenemos disponibles? También hablamos del flujo circular de la economía, es decir, de la acción de los diferentes agentes económicos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran? Primero tenemos a las empresas como agentes económicos, que son las que producen bienes y servicios. También tenemos a las familias, que son las que dan la mano de obra y también son las consumidoras de esos bienes y servicios. Y por último, tenemos la acción del Estado. El Estado puede intervenir más o menos en la economía y eso lo vamos a ver al final de esta presentación en los sistemas económicos que tenemos hoy en el mundo. Los invito entonces a recordar, vamos a comenzar con la clase. La economía se divide en dos grandes ramas. Primero vamos a hablar de la microeconomía, o como el nombre lo dice, micro, pequeño, analiza el funcionamiento de las pequeñas unidades económicas. Por ejemplo, cómo se comportan los hogares al tomar decisiones económicas, comprar, consumir o invertir su mano de obra o su trabajo dentro del flujo circular de la economía. También analiza el comportamiento de los mercados, ya sea un mercado, por ejemplo, como en tiempos de pandemia, como estamos ahora, en el mundo virtual, o también el comportamiento de las empresas, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo cómo se han reinventado a partir de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Todo eso lo analiza la microeconomía. Bueno, y en contraste, la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía a nivel macro, grande, o sea, podemos analizar el comercio internacional a partir de ella. Por ejemplo, hoy en día y a raíz de la globalización, hasta antes de la pandemia, bueno, y ahora sí, pero igual sigue, pero en menor escala, todos los productos se comercializaban a nivel planetario. Muchas empresas tenían diferentes partes de su cadena de producción en diferentes países, así que todo el comercio internacional estaba interconectado, ¿ya? Todo eso lo estudia la macroeconomía, por ejemplo, el funcionamiento de un estado o de, por ejemplo, el nivel de precios a nivel internacional o nacional o las tasas de desempleo. ¿Ya? Es cuando se analizan muchos factores en un nivel mucho más grande que la microeconomía. Por si no se acuerdan, vamos a recordar un poquito cuál era el problema económico. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior dijimos que la economía es la ciencia que trata de satisfacer las necesidades de los seres humanos con los recursos que tenemos, que son siempre limitados? Bueno, el problema de la economía radica precisamente en esto, cómo satisfacemos las necesidades de las personas si son ilimitadas y nuestros recursos siempre son limitados. Entonces la economía a su manera y de diferentes formas trata de resolver este problema. Las empresas, ya sean grandes, pequeñas, ¿ya? O medianas, tienen que tomar la decisión de qué producir y cómo producir. ¿Ya? Cada una de ellas genera o estudia el mercado y también, obviamente, en base a eso, muestra sus productos y los ofrece en base también a la demanda de productos. El para quién producir tiene que ver con a qué mercado o a qué público quiero llegar con mi producto. ¿Ya? Primero las personas, o ya sea individualmente, a través de sus pymes, medianas empresas o grandes empresas, primero analizan al público, a las personas que les van a comprar sus servicios o bienes y en base a eso toman decisiones. El consumidor es súper importante en nuestra economía actual porque para ello va enfocado todo tipo de productos, ¿ya? Un público específico, un consumidor específico,
con cierto rango etario, con ciertos gustos, todo eso determina lo que el mercado produce. Bueno, como hemos visto en las diapositivas anteriores, recuerden que el problema económico es cómo satisfacer las necesidades de las personas con los recursos limitados, ¿ya? En la sesión anterior nosotros también hablamos de los agentes de la economía, cómo interactúan en el mercado con el fin obviamente de satisfacer las necesidades. Eso también lo decide y también tiene que ver la parte política. Por lo tanto, hay partes en el mundo que tienen ciertos tipos de economía, otras también, y eso va de acuerdo a su sistema político. En general hay muchos tipos de economía y a través de la historia hemos pasado por muchos tipos de economía, desde el rudimentario autárquica, por ejemplo, con la Edad Media, o el sistema de feudalismo, como también se conoció, que es aquel en el cual se hace un intercambio o se paga a través de lo que hace mano de obra de un trabajador, hasta las economías de hoy. En general, de todos los tipos de economía que hay en el mundo, podemos distinguir dos que son las más importantes, ¿ya? O la que tiene mayor cantidad de países que las tienen, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la economía de mercado, que es más o menos donde nosotros vivimos, que tiene que ver con cómo se resuelve el problema económico a través de la intervención más de los particulares, de las empresas privadas, y la intervención del Estado es mínima o es asistencialista. O sea, en el fondo las empresas deciden qué producir, cómo producir y para quién. Y la intervención del Estado en el fondo es solamente regular la economía, ¿ya? Pero por otro lado tenemos la economía planificada, y esa economía, el Estado es el que toma las principales decisiones económicas. El Estado es el dueño, por ejemplo, de muchas empresas y decide cómo producir, para quién producir, ¿cierto? Y hay otros países que tienen la mezcla de estos dos sistemas. Eso en general, ¿ya, chiquillos? Entonces, con esta información, la idea es que ustedes vayan profundizando en los tipos de economía, vayan dando ejemplos de qué países tienen la economía de mercado o la economía planificada, ¿ya? Para que vayan también comprendiendo el funcionamiento de la economía a nivel mundial. Como ustedes saben, estamos viviendo en este momento un colapso de la economía a nivel mundial, de diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque obviamente estamos atravesando por un problema de salud, pero que también va a afectar directamente a la economía. Así que los insto a seguir estudiando, a seguir profundizando sus aprendizajes, y cualquier duda se comunican conmigo al mail o al WhatsApp. Mucha suerte, que les vaya muy bien, cuídense y sobre todo quédate en casa.